Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Ahora, habitualmente ustedes saben, el tercer bloque de la tertulia en general es de telegramas, pero siendo la tertulia de jueves la más política, como reivindicaban varios en la pausa, hay un tema que no se puede obviar y que obviamente los contertulios quieren tratar. Los invito desde mis sentimientos, mis convicciones y mis responsabilidades a trabajar juntos en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena. Un Uruguay donde la alimentación, la educación, la salud y el trabajo decente sean derechos de todos y todos los días. Un Uruguay confiado en sí mismo. Un Uruguay que recupere su capacidad de soñar y de hacer sus sueños realidad. Muchas gracias. Escuchábamos lo que fue el discurso el 1 de marzo de 2005 del presidente Tabaré Vázquez asumiendo por primera vez el gobierno. Y bueno, decía yo, siendo la tertulia más política, obviamente que los contertulios querían tratar este tema, querían hacer mención al fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez el domingo pasado a sus 80 años de edad. Esteban, vos estabas particularmente interesado. Hablamos contigo el lunes, ¿no? Cuando hicimos el programa especial, pero decías que te quedó corto. No, se los agradezco, pero lo único que hice fue contar cómo había llegado a ser candidato a intendente. Es cierto. Y como yo he seguido todos estos 4 o 5 días de declaraciones, hay un aspecto que no ha aparecido, ni siquiera y en particular en la propia Frente Amplio, pero tampoco en la oposición, en el gobierno, que me parece absolutamente fundamental. Y no ha estado. Primero, el hecho de que Tabaré Vázquez entregó el poder como un caballero de la democracia y dio una lección al Uruguay donde la izquierda nunca más va a ser igual a partir de ese gesto. No hablo más que eso, pero lo hizo impecablemente en todo sentido. Pero hay 3 aspectos. ¿No me leíste entonces, Esteban? No, pero hay 3 aspectos. Este tema se trató, el de la entrega del poder, pero hay 3 aspectos que prácticamente no se trataron y que tienen que ver con un cambio absoluto, es decir, implica un sentido de rectificación y de profundo sentido del Estado y nacional, donde duele, porque esas cosas, cuando son gestos es una cosa. Primero, la planta de celulosa, la principal batalla que tuvo que dar Tabaré Vázquez. El Frente Amplio había votado en contra, había estado en contra, y sin embargo Tabaré Vázquez enfrentó la ferocidad de Kirchner, la lavada de manos de Lula, Greenpeace haciéndose el sensible sobre ese tema cuando en Australia había hecho cualquier porquería y cualquier acuerdo, los piqueteros apoyados por el gobierno cerrando las carreteras, con el apoyo de todo el país, rectificando las posiciones que tenía el Frente Amplio, terminó la obra, aceptó con gran inteligencia que Ence se mudara para Conchillas, y eso me parece un hecho, el primer gran hecho de extraordinaria importancia institucional y política. Segundo, el Aeropuerto Nacional de Carrasco. Habíamos votado en contra, absolutamente. Habían algunos de los principales dirigentes del Frente Amplio, yo tengo los discursos contra eso. Teníamos un galpón infecto ahí que era pa' vacas, no pa' gente. Y pasamos con el gobierno de Vázquez a que se construyera esa obra, se terminara, se inaugurara con todos los que habían tenido participación, en particular el presidente Jorge Valle, y fue una actitud nacional e institucional de importancia muy grande porque marca un derrotero. Y el tercer ejemplo que voy a dar, que son ejemplos también para este gobierno, es el tema del puerto. Estábamos en contra de la ley del puerto, ustedes se acuerdan, lo miro a Couto, ¿te acordás? Votamos en contra, etcétera. Pero llegado el momento, Vázquez lo que hizo y su administración primera es que se tenía que construir y les puso los plazos y se construyó la terminal de contenedores, se cambió la estructura
absoluta y radicalmente el nudo del nacimiento del Uruguay, que fue la logística y el puerto de Montevideo, el único puerto de aguas profundas. Y ahora el gobierno tiene que demostrar, con el mismo criterio, porque no es que las razones no existían para una cosa o para la otra, que va a hacer lo mismo este gobierno en relación, por ejemplo, a UPM, todo el sistema de ferrocarril, el puerto nuevo, los accesos. Es la obra más grande de la historia. Y entonces no tiene dueño. Tabaré no se dedicó a decir qué es lo que estaba mal hecho, mal firmado y nos complicaba la situación. Tabaré lo que se dedicó es a hacerlo, y lo hizo. Y rectificó posiciones que también miro a mi compañero Couto. Vos sabés lo que cuesta discutir eso a veces. Bueno, yo creo que eso no estuvo en el debate de estos días. Todo era viva, 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 pero Vázquez puso lo que había que poner y sobre todo demostró en los hechos una actitud. Y nadie le torció la mano, fue hasta el final. Y eso yo quería reivindicarlo porque es un gran capital nacional. ¿Quién sí? A ver, Cecilia, dale vos, ¿vas por ahí también? ¿Por el capital institucional, como dice Esteban? Yo como con mi visión política también hay una de las cosas que quiero destacar, más allá del saludo que lo hice para los medios y que me pareció, recopilé un poco también el saludo del presidente, que me pareció tremendamente respetuoso y yo diría con admiración. Apoyado. Y me pareció valioso en el mismo sentido que decía Esteban, ¿no? El mostrar la convicción republicana y democrática que han tenido nuestros gobernantes mayores es un orgullo para todos los uruguayos. Y lo que quiero destacar de la gestión de Vázquez es el Plan Ceibal. Para mí es realmente, Esteban recién no lo mencionaba, pero, es que pero sé que eso estábamos a favor desde el principio. Sé que claro, tiene, Esteban iba por las cuestiones que le han implicado, que le implicaron cambios, ¿no? Rectificar posiciones. Claro, en la etapa de la agenda, por eso lo pasó, pero me parecía importante destacar, porque realmente desde mi punto de vista es una de las acciones democráticas para un derecho social tan importante como es la educación, y en este año además se vio especialmente, porque con el tema de la pandemia, la conectividad que hubo y ese manejo que tenían los chiquilines fue mucho más importante aún. Así que creo que esas son de las cosas que hay que reconocer, que uno puede tener diferencias ideológicas. Yo, por supuesto, que ideológicamente no comparto muchas de las acciones del presidente Vázquez, y ideológicamente en algunas hemos estado en las antípodas. También tenemos recuerdo de algunas acciones que no compartimos hasta ahora, pero me parece que la muerte nos iguala siempre a todos. Nos iguala. No importa que seas mendigo, que seas presidente. La muerte nos iguala, y entre la muerte hay que tener mucho respeto. Y me parece muy bueno y también muy respetuoso hablar de las buenas acciones que han quedado para el país. Todos los gobernantes cometen errores, pero también muchos cometen aciertos, y por lo tanto me parece que es importante hacer hincapié en esos aciertos. ¿Quién sigue? ¿Martín o Daniel? Recuerden que sobre el plan Ceibal no todo el Frente Amplio ni todos los gremios estaban de acuerdo, ¿eh? Vamos a entendernos. Sí, pero fue una política del Frente Amplio y hubo sobre todo oposición de la oposición, de una parte de la oposición de aquel momento. Yo, no es sencillo, pero creo que uno puede separar para el análisis la persona del símbolo. Y creo que el que se haya convertido en un símbolo de tantas cosas, que transmite tantas cosas y transmitió tantas cosas, habla obviamente de la calidad de la persona, del militante. Pero me interesa entonces pensar cómo una persona se convierte en el símbolo en una época determinada, de determinadas ideas, de determinadas sensaciones, de determinados sentires extremadamente potentes. Fue el símbolo de la esperanza. Fue el símbolo de la esperanza incluso para quienes, seguramente para muchos que no lo votaron en aquel 2004. Fue el símbolo de la reconstrucción nacional. Representó la idea de que la militancia durante décadas, el sacrificio, los compañeros y compañeras perdidos, la resistencia a la dictadura, etcétera, tuvo sentido finalmente, después de décadas
hubo un hito como esa victoria en el 2004 que demostró que esa militancia había tenido sentido, que valió la pena. Creo que tuvo un primer gobierno de profundas reformas que nos van a acompañar durante décadas y que hoy, en la pandemia, nos damos cuenta de lo valioso que fueron y que son. Creo que con Tabaré probablemente se empiece a morir una época y que ahora estará viva en el recuerdo, en la memoria, en los análisis. Hay algunos momentos de la historia, por ejemplo en el siglo XX, donde algunos libros hablan del Uruguay feliz. Y yo creo, seguramente esto sea muy subjetivo, como todo lo que decimos en la tertulia, pero creo que dentro de unos años, y cuanto más nos alejemos en el tiempo, este principio del siglo XXI también va a ser referido como uno del Uruguay feliz. Creo que hay algunas cosas más sobre la despedida de Tabaré. En primer lugar, que lo lloró y lo despidió mucha gente, pero sobre todo el abajo, sobre todo gente humilde. A mí eso me parece que habla mucho de la persona y del símbolo del que estamos hablando. Y me quiero quedar con la vigencia del Frente Amplio. Yo ponía el otro día en un tuit, bueno, cuando me enteré de la enfermedad de Tabaré y aquellos rumores que salieron hace 2 sábados, creo, me salió instintivamente agarrar la bandera del Frente Amplio y me puse a tomar mate en mi casa como cualquier día, pero con la bandera del Frente Amplio agarrada, y creo que eso habla de la vigencia del Frente. Y la verdad es que hay imágenes imborrables que en mí, que lo tienen a Tabaré como protagonista, y una de ellas fue ver a mis padres en el 2004 y a tantos compañeros y compañeras militantes de décadas profundamente emocionados y sintiendo que había valido la pena, y a mí me parece que esa es la forma en que recuerdo a Tabaré, o cómo Tabaré se cruza en mi recuerdo y hasta en mis años de vida, digamos. Bien, se emociona Martín también. Perdón, un paréntesis, el lunes, cuando hicimos el programa especial, Esteban mencionaba tu protagonismo en aquella campaña tan famosa del 89, ¿no? De Tabaré. Era un bebé que de Tabaré Vázquez, candidato a intendente, y el precio del boleto, ¿no? Hay un video de esos que está en YouTube, en donde la gente sube a pagar con cheque, me lo mandó una amiga el otro día. Ahí la verdad es que no veo ningún bebé. Pero yo tenía la anécdota de que mi madre trabajaba en la mesa política del Frente Amplio como secretaria, la habían visto embarazada, habían visto que no estaba más embarazada y le preguntaron por ese bebé porque precisaban uno para un spot. Se lo pregunté a Esteban si ese spot del ómnibus que mi madre recordaba existía, me dijo que sí. Así que sí, con unos meses, digamos que milité sin resolverlo, pero por Tabaré intendente. Daniel, vos en tu caso, me mandabas ahora el artículo que escribiste para Diálogo Político, que es una revista de análisis de temas internacionales, ¿no? Y es interesante porque lo planteaste también desde una óptica no solo de Uruguay, sino también para un público de afuera. Y planteas: la muerte del expresidente uruguayo, del doctor Tabaré Vázquez, este domingo en Montevideo, marca el fin de una era para el país sudamericano y el comienzo de una leyenda que debería ser estudiada minuciosamente por la izquierda latinoamericana. Me dejaste intrigada, obviamente que voy a leer después el artículo completo, pero contanos, ¿ibas a ir por ahí en tu reflexión ahora? Perfecto, sí, breve. Nada, como dice Esteban, cuando alguien se muere, alguien tan importante, el primer presidente de izquierda, el primer intendente de izquierda, alguien que volvió a ser presidente, que gobernó el país de la forma que lo gobernó, con mayorías absolutas, señores, merece ser estudiado en sus múltiples dimensiones. Y cuando está recién enterrado y la gente todavía lo está llorando, no solo hay que ser cauteloso a la hora de emitir opiniones, sino también creo que hay que quedarse con las grandes cosas. Después habrá tiempo justamente para la letra chica de lo que fue su gobernanza, ¿no? Y yo quiero destacar, ¿fue necesaria la segunda presidencia de Tabaré Vázquez? Esa es la pregunta que yo me hacía para no repetir lo que escribí en la columna, ¿no? Así como la primera presidencia de Tabaré Vázquez y del Frente Amplio es unánime que fue una presidencia necesaria, buena para el país, interesante, con cambios, y que indudablemente en ese momento sintonizó con unos partidos tradicionales que estaban cansados, agotados en sí mismos después de la crisis del 2002, y bueno, vino el Frente Amplio que estaba pronto para gobernar, llegó en el momento que estaba pronto para gobernar y hizo un gobierno con participación de todos los sectores del Frente Amplio, que unánimemente los libros de historia lo van a destacar como un gobierno bueno, como un gobierno que además atrajo muchas inversiones. Fue necesario el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y yo digo que si tengo que destacar algo de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, es el final. Y es ese final
acompañando, invitando a la calle Pou ahí a la asunción del presidente argentino Alberto Fernández, y la forma como manejó esa transición, la forma como da la banda presidencial. Estamos con problemas ahí de conexión que capaz que tienen que ver con el cambio de lugar que tuviste que hacer por el sonido, pero te perdimos en la conexión. De todas formas, dejabas plantear una pregunta que es interesante, capaz que se animan a seguirla. Martín, Esteban, Cecilia. Tabaré Vázquez, a ver. La institucionalidad creo que es muy importante. Creo que enganchamos bien, entonces, en lo que te habíamos perdido. Sí, a mí me escuchó ahí. Perdón. No, te perdimos por unos segunditos, Daniel, pero creo que se entendió lo que planteabas de la pregunta, de la segunda presidencia y lo que destacabas, ¿no? Esa visión institucional de acompañamiento y cuando se los vio juntos en las últimas instancias, ¿no? A Tabaré Vázquez y a la calle Pou. Martín, ¿ibas a agregar algo? No, sí, justo con esto vinculado a la segunda presidencia, creo que fue una presidencia en donde el Frente Amplio le faltó una agenda de transformación como la que tuvo en la primera presidencia de Tabaré. Es decir, no es que en esto de reconocer la persona del símbolo, Tabaré no tenía todas las ideas maravillosas de las reformas que implantó en el primer periodo, sino que era una construcción de la fuerza política que en realidad, en este caso, para el segundo gobierno de Tabaré, claramente faltó esa agenda con vocación transformadora que sí tuvo en el primero. Pero creo también que hay otras cuestiones a señalar sobre la segunda presidencia, por ejemplo, el manejo de la economía en una región que se caía a pedazos y haber por lo menos no caído, es una cosa importante, pero se me ocurría la imagen esta de el Tabaré, esto que planteaba Daniel, Tabaré entregando el poder ahora y con estos gestos a la calle Pou, y la verdad es que no sé por qué, pero me hace acordar al papel de Sereñi cuando, siendo un militar colorado, le aseguró al Partido Nacional que el poder se iba a entregar en el 58. Me parece que ahí hay un paralelismo interesante entre las figuras de Sereñi y de Tabaré. Y yo, una cosa para cortar por ahí con tanta dulzura, algo que dijo Martín, el Uruguay feliz, ¿no? Yo recuerdo en el Instituto de Ciencia Política estudiando un texto que nos dio Jaime Jafé, que hablaba que Aparicio Méndez también decía que en Minas había unas celebraciones de la juventud y decía, este es el Uruguay feliz, el Uruguay que no tiene problemas y no sé cuánto. O sea, yo entiendo que partidariamente, Martín, te sientas así. Yo creo que la felicidad no depende de los gobernantes, no depende de cada uno y de cómo cada uno se conecta con la realidad. Yo entiendo que Tabaré Vázquez te hace feliz a vos y parece bárbaro que si te dedicaste a la política, pero decir que no sé, me parece que es muy temerario decir que el Uruguay Daniel, feliz fue porque ganó el Frente Amplio, me parece realmente un disparate, pero está bien. No. Daniel, refiere a un clima de época, así como, porque yo no me refería obviamente a lo de Aparicio Méndez, pero también se habló del Uruguay en el 50, y me parece que toda esta cuestión de la reconstrucción nacional seguramente después sea estudiada como un momento en donde el optimismo después de una crisis brutal volvió. Y eso tiene que ver con la fuerza política que gobernó, con todo el sistema político y también con haber salido de una crisis tremenda. Pero me parece que poder hablar de los climas de la época, lejos de ser un disparate, es un buen analizador, digamos. A ver, Esteban. ¿Ibas a agregar algo más, Esteban, Cecilia? ¿Tenían algún apunte más? A ver. Yo tengo un apunte y es la relación Sereñi-Tabaré Vázquez. Sí, que dejaba planteado Martín. A ver, ¿Por qué Tabaré Vázquez fue candidato a presidente en el año 94? Cuando podía haberlo sido perfectamente Sereñi. Fue por Sereñi. Eso demuestra la grandeza de Sereñi y también una cosa que es fundamental. Vamos a entendernos claro. Si no te pasás de la raya, si vos no tenés ganas de poder y de avanzar en el poder, no llegás a presidente de la República. Es decir, esa idea angelical que venís bajando y entonces un día te encontrás ante esa enorme responsabilidad. Mentira, Jorge Valle fue todas las veces candidato que pudo, Sanguinetti si hubiera podido, se hubiera presentado 7 veces, y es así, es así. Ahora, que Sereñi tuvo la grandeza de decir en el 94, Tabaré empezó la intendencia con 34%, tiene 50 y pico % de aprobación, sacamos el 46% de los votos, tiene que ser él el candidato, y planteó y renunció a la intendencia y fue candidato, cuando todavía le quedaba mucho por delante, pero
se produjo un salto del 20% del electorado al 30%, 50% de aumento. Y no en Venezuela, en Uruguay. Entonces, yo creo que esas historias paralelas, sin tampoco cosas falsas, también hubo tensiones. Algunas tensiones, que vamos a entendernos claro, correspondían también a visiones de la política. Tabaré Vázquez estaba para absolutamente la alternativa, para ser una fuerza de alternativa bien clara y bien definida. No se tragaba ni convivía con sapos y culebras, sino que ese era su objetivo. Y lo cumplió. Y llevó el frente al gobierno nacional también por esa actitud. Y Seregni fue tan grande que, así como salió de la cárcel y se mandó aquel discurso histórico, fue el que dijo: el que tiene que ser candidato a presidente tiene que ser Tabaré Vázquez, y el que tiene que ser en el 89 candidato a senador en todas las listas del Frente Amplio tiene que ser Astori. Después lo pagamos nosotros, ¿no?, los comunistas, pero fue así, y fue iniciativa de Seregni. Y hay que saber una cosa, Seregni mandaba, de eso no tengan duda. Cecilia, ¿vos tenías algo más? ¿No? Tengo, Martín, el video de esa campaña. Ya algún oyente ahí atento nos mandó el video de la campaña del 89. No te encontré. Hay que ver si hay otros o si ese bebé fue un extra completo de esos que después no salen en el spot. Me parece que fuiste un extra que no quedó capturado en la imagen, pero ahí lo estamos viendo en la transmisión en la web. Claro, sí, estamos viendo de la vieja boletera, ¿se acuerdan? La que tenía el guarda. Pero que la gente pagaba con tarjeta de crédito y con cheque. Ahí está. Entonces, porque era tan caro el boleto. Y, a ver, el eje de la campaña Tabaré Vázquez en esa elección fue la rebaja del 40% del boleto. Y ahí decía, no sé delo si por te hecho. acuerdas. Delo por hecho. Delo por hecho. Tabaré Fue Vázquez. fue un invento de Selva, eso de delo por hecho. Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel, Esteban Valenti, gracias, gracias a los cuatro, como siempre. Nos reencontramos el jueves que viene. Nos reencontramos, gracias. Que pasen bien. Chau, chau.